Todo tiene una lección de vida. El pacto fallido. Parte 5. Después de aquel sueño tan real que tuve con el padre Ramón la noche anterior, decidí irme a caminar un rato a colocar en órdenes alfabéticos mis ideas. Todas las respuestas que me dio el padre en aquel sueño, hacían eco en mis pensamientos mientras yo martillaba el asfalto con los prominentes pasos que daba a cada momento. Caminaba sin un rumbo fijo, sintiendo como el aire de la ciudad me golpeaba en el rostro. Hice una pausa un momento para tomar mi mochila y sacar las sagradas escrituras, pero a lo lejos veía a dos hombres, que me observaban discretamente mientras caminaba. ¿Será que querrán confesarse estos tipos?, pregunté dentro de mis pensamientos mientras mojaba mis labios en un poco de agua que tenía en una botella. Mientras ya había saciado la sed que envolvía mi cuerpo, vinieron aquellos recuerdos del exorcismo que había perdido. Pero ya recordaba parte por parte las palabras del padre Ramón en mi sueño. Y sabía que solamente eran tretas de aquellos demonios para debilitar mi voluntad. Ya después de tanto caminar sin rumbo fijo y sin tener planeado ir a algún lugar, agarré mis pañuelos y me quité el sudor sobre la superficie de mi frente. Cerré mi Biblia y acomodé mi mochila sobre mi espalda. Luego emprendí la marcha de regreso a la iglesia. Tenía la vista fija en el horizonte y en el camino que me llevaba de regreso a la casa, en donde pasaría mis días, o sea, el templo sagrado. Pero cuando vuelvo a voltear por encima de mi hombro, me doy cuenta que los tipos que había olvidado, los cuales mencioné hace rato que me miraban de forma discreta, se me acercan a un lado y uno de ellos saca un cuchillo y lo coloca sobre la superficie de mi cuello. Con palabras amenazantes el individuo me dice que esto era un asalto, que sin darme la vuelta le entregaría mi mochila y mi celular si tenía uno. A lo cual le contesté que no podría acceder a sus peticiones porque allí se encontraba una información muy importante. Allí se encontraba la dirección de la persona de la cual teníamos sospechas que estaba poseída. Dicho hombre se enfadó conmigo de tal forma que me propinó un golpe en el rostro cuando aquel desdichado hombre me iba a asestar una puñalada en mi cuello. De un solo movimiento le arrebaté el cuchillo y lo arrojé al suelo. Empezó aquella batalla entre esos hombres y yo. No podía detenerme y empecé a pelear. Él me propinaba golpes y yo se los contestaba. Sentí una adrenalina que me envolvía el cuerpo. Poco a poco los dominaba hasta que me pedían clemencia. No dejé de golpearlos hasta que pude mirar el rojo de la sangre, adornar la superficie de mis puños y salpicar un poco mi sotana. A partir de ese momento cometí mi primer pecado como sacerdote. Muy malheridos quedaron los hombres mientras yo me dirigía hacia el templo, satisfecho por haberlos golpeado a mi antojo. Amigas y amigos, esto fue El Pacto Fallido parte 5, historia escrita y adaptada por el Lobo Quintana. Esperen la sexta entrega de El Pacto Fallido parte 6. Todo tiene la vida es un torbellino de conflictos. Tú decides si sigues o luchas. El Pacto Fallido parte 6. Caminando y mirando los paisajes a mi alrededor, empecé a recordar el motivo por el que me instruía en el sacerdocio. Por poco el paso del tiempo casi borra el recuerdo de mi amada Dinora. Aquella mujer que conocí en mis mejores años de adolescencia, la única mujer de la que me enamoré y de la que siempre me enamoraré hasta el fin de mis días. La conocí una tarde mientras acariciaba a un pequeño perro en un parque y me ejercitaba. Era tan preciosa como la primavera en su mejor esplendor. Los minutos pasaron hasta que se convirtieron en meses y comenzamos a salir. Todo iba muy bien hasta que llegó aquel maldito día. Aquel día en el que perdí a mi querida Dinora. Aquel día en el que marqué mi destino y mi vida. Ese día había un sol hermoso, lleno de esplendor. El viento soplaba fuerte, y hacían volar los cabellos de Dinora como si fueran pequeñas polillas. Caminamos hasta una tienda para comprar algo de vino y celebrar. Luego nos metimos a un río del que se decía que sus aguas eran peligrosas. Yo envalentonado por mi coraje y mis ganas de proteger a Dinora, pero en esta historia comprenderán que a veces las ganas no lo son todo. Dinora bailaba al son de la corriente de aquel río. Las aguas frías de aquel río no me intimidaban, al contrario me hacía sentir muy vivo. Entre risas y tragos nosotros charlábamos. El tiempo se detenía cuando estaba con ella. Algunos se preguntarán que en dónde está lo terrorífico de esta historia. Pues bien, a veces las historias más escalofriantes no son como esperas que sean. Los minutos pasaban como si estuviesen hechos de papel, mientras los ruidos que hacía yo inundaban aquel río como si fuesen pequeños cantos de mi felicidad.
Dinora no sabía nadar muy bien que digamos, mas sin embargo hacía el esfuerzo. Si pudiese regresar en el tiempo atrás lo paralizaría y me quedaría con ella para siempre en aquel río. Cuando la muerte está tan cerca no puedes ni siquiera sentirla. Dinora no paraba de reírse como si le dijera inconscientemente que nunca olvidará su sonrisa. Mas yo seguía escuchándola reír. Sus gritos de felicidad eran tan altos que se quedaron plasmados en mi corazón para siempre. Dinora y yo fuimos a comer algo porque el hambre hacía de las suyas. Dinora y yo fuimos a comer algo porque el hambre hacía de las suyas. Todo estaba marchando a la perfección. Ni el mejor guionista de telenovelas podría escribir algo como lo que vivimos Dinora y yo. Después de comer lentamente ella se acercó y plantó sus labios en los míos. Luego seguimos bañándonos jugando en aquel río. Parecía que el jardín del Edén había descendido de los cielos, y que se había colocado justo en la superficie de aquel espacio entre ella y yo. Por una extraña razón Dinora quiso llamar a su madre. Le dijo que se sentía muy feliz y que le daba temor tanta felicidad. La madre de Dinora, que llevaba por nombre Doña Dana, le dijo que dejara las preocupaciones y que no se mortificara. A lo cual Dinora le contestó que tenía razón. Luego Dinora llamó a su padre, que estaba de viajes en otro estado de la ciudad. Que recordar que en aquella época no existían los teléfonos celulares, solo existían los teléfonos fijos. Y cerca de aquel río había un antiguo teléfono tarjetero. Ahora, viendo todos los acontecimientos, Dinora presentía su final. Presentía que la muerte estaba cerca de su vida. Yo por mi parte también tenía un mal presentimiento, pero creí que eran cosas mías. Seguimos pasando los minutos en aquel río, hasta que el cansancio comenzó a apoderarse de mi cuerpo. Dinora también parecía estar en la misma situación. En la misma situación que me encontraba yo de agotado. Nos acostamos en la superficie de la tierra como dos niños tontos. Pero no me percaté que las travesuras de Dinora escalarían mucho más. Ella quería seguirse introduciendo en aquellas aguas de ese río. Entonces, después de descansar un momento, se introdujo en el río junto conmigo. Todo fue igual que siempre de hermoso. Nosotros no sabíamos el destino que nos esperaba a tan solo unos pocos minutos. Luego a Dinora le provocó nadar un poco más. Y a mí, por causa del vino, no sé por qué razón, me dio un fuerte calambre en la pierna, de esos que parecen un choque eléctrico. Mientras Dinora nadaba, ella soltó un grito de dolor. Resulta y pasa que una raya, cuyo nombre es el de un animal acuático que vive en los ríos de agua dulce, traspasando su pecho con una gran aguja, que tienen como medio de defensa, vio a Dinora como una amenaza y la atacó. Fue lo más terrible que me tocó escuchar. Escuchar los gritos de mi amada pidiéndome ayuda y yo sin poder hacer nada. Es algo que no se lo deseo a nadie. Pasaban los minutos y el dolor de aquella punzada que hizo ese animal a Dinora no disminuía. Yo intentaba hacerle masajes, pero nada funcionaba, ya que aquel aguijón de aquel animal había traspasado a mi amada. Desconocía si ese aguijón era venenoso o no. Cuando intentaba buscar ayuda, Dinora me detenía, ya que era una persona que tenía miedo a la soledad. Yo le prometí que no la dejaría sola, que ella era mi amada y debía resistir. Qué triste era sentir a Dinora desvanecerse por completo. Me sentía como el hombre más indefenso del planeta. Tan solo de recordarlo siento como mi voz tiembla y pierdo el relato que narra para ustedes. Este hombre casi marchitó por el dolor. Veía como los ojos de Dinora se cerraban lentamente, y no quería que yo la abandonara. Intenté acabar con mi vida mientras ella me veía, pero no pude hacerlo, hasta que ella cerró los ojos y durmió para siempre. Amigos, esto fue El Pacto Fallido parte 6. Historia escrita y adaptada por el Lobo Quintana. Compartan y suscríbanse, pronto vendrá la parte 7 y la parte 8. La batalla comienza. Hasta la próxima, amigos. Sir, la vida es un torbellino de conflictos. Tú decides si sigues o luchas. El Pacto Fallido parte 6. Caminando y mirando los paisajes a mi alrededor, empecé a recordar el motivo por el que me instruía en el sacerdocio. Por poco el paso del tiempo casi borra el recuerdo de mi amada Dinora.